Entonces vamos a hacer lo que son referencias absolutas y lo vamos a hacer con este ejemplo, miren. Me dice acá, me dice primero escribir en 2 líneas los encabezados. ¿Ya? Entonces, ya, aquí está. Entonces vamos a escribir el encabezado en 2 líneas. ¿Ya? El encabezado. ¿Ya? El encabezado en 2 líneas. Entonces acá, por ejemplo, ¿no? Yo si quiero puedo ponerle un encabezado a esta hoja de Excel, por si acaso. Como en Word se puede poner, ¿ya? Como Word se puede poner. Miren, vamos acá en la ficha insertar, que está en la parte superior. Acá miren, insertar. Acá está la ficha insertar. Vamos al lado derecho donde dice texto. Acá en texto. Miren, ya ficha insertar. Y vamos donde dice texto. En texto, ya acá nos aparece la opción que dice encabezado y pie de página. ¿Te das cuenta? Entonces acá encabezado, das un clic en encabezado y ya le puedes poner un encabezado, un encabezado a tu hoja de Excel, ¿no? Pues mira qué ha pasado, mira, el tamaño parece que el tamaño de mi tabla es muy grande para una hoja, ya es muy grande. Como es muy grande, entonces vamos a poner que el ancho sea en una página nada más. ¿Ha visto? Yo puse acá en disposición de página, puse que mi ancho solamente sea una página, para que se acomode una página. Entonces, acá vamos a poner el encabezado y vamos a poner acá el tema, ¿no? El tema que es referencias absolutas. Absolutas. Entonces acá en referencias absolutas, si quieres lo puedes agrandar, ¿no? Lo agrandas, el título lo agrandas. También si quieres le pones un color, ¿no? Ya, ahí está. El tema es referencias absolutas. Entonces, ¿en qué consiste una referencia absoluta? Un momentito. Entonces, una referencia absoluta, ¿en qué consiste? Consiste en hacer fija a una celda. ¿Y cómo haces fija a una celda? Colocando el símbolo del dólar antes de la celda. O simplemente presionando F4. Miren, por ejemplo, acá me dice, ¿no? Calcular el precio en dólares. Y me dice, para ello fije la celda D5. ¿Cuál es la celda D5? Por ejemplo, esta celda está que es D3. Acá porque he eliminado acá dos filas para que voy a insertar. Ya, ya, ahí está. Entonces, la celda D5 tengo que fijarla. Entonces, miren, yo cómo convierto de soles a dólares. ¿Cómo se convierte? ¿Cómo yo convierto de soles a dólares? Por ejemplo, si tuviera 1000 soles y quiero convertirlo a dólares, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dividirlo entre la tasa de cambio. Entonces lo que vamos a hacer acá, pongo más, ya el precio en soles entre la tasa de cambio. ¿Te das cuenta? Ahora, si yo solamente ahí, miren, si yo solamente ahí pongo enter, este sería el precio en dólares. ¿Te das cuenta? El precio en dólares. Lo vamos a poner con 2 decimales, ¿ya? A ver, lo vamos a poner con 2 decimales. Entonces acá sería, ¿no? Con 2 decimales, ¿no? 1,49 con 2 decimales. El precio en dólares. Pero, pero ¿qué pasaría si yo esta fórmula que he realizado lo jalo hacia abajo? Mira, lo jalo, lo arrastro
hago doble clic en esta cruz negrita, doble clic y se completa. ¿Por qué me sale error? Miren, porque la segunda fórmula, al momento de jalar, ¿de quién va a ser? Va a ser del 340, pero en esta casilla, miren, de color rosado, que es la D6, que está en blanco. ¿Por qué? Porque cuando tú autocompletas, va aumentando de uno en uno. Entonces, es ahí cuando tú tienes que usar la referencia absoluta. Me das cuenta, mira, el último no está, mira, el último está acá, mira, está acá, con precio en soles. Puede estar el error. Entonces, para que no suceda esto, ¿qué puede hacer? Uno, puede hacer uno por uno, ¿no? Puedes poner más, esta de acá, el 340, entre, lo divides entre 3.50. Lo puedes dividir. Presionas Enter y sale 0.97. Entonces, acá también pones más, el 3 entre el 3.50 y sale 0.86. Más el 6 entre 3.50 y sale 1.72. Pero ahí solamente estamos dividiendo uno por uno. ¿Y qué tal si tuviera 100 productos o 1000 productos? No voy a estar dividiendo uno por uno. Entonces, para eso se usa la referencia absoluta. Si lo que yo quiero es que siempre el precio en soles se va a dividir siempre entre la tasa de cambio. O sea, la tasa de cambio va a ser siempre fijo porque cada precio de sol se va a dividir entre esta tasa de cambio. Entonces, en esta primera fórmula que tengo, estoy dividiendo 5.20, que es D10, entre 3.5, que es la celda D5. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Para que yo para que yo haga que esta celda D5 sea fija, se mantenga siempre cuando yo complete mis fórmulas, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ponerle una referencia absoluta a esta D5. Tengo que hacerle una referencia absoluta. Y para eso, tengo que presionar simplemente la tecla F4. Pero antes, tienes que hacer un clic antes de la D. Acá, mira, un clic antes de la D. Hago un clic antes de la D y ahí recién presiono F4 del teclado. En tu teclado, en la parte de arriba, hay F1, F2, F3, hasta el F12. Entonces, el F4 lo presionas. Pero antes de presionar el F4, primero tienes que hacer un clic antes de la D. Un clic. Entonces, hago un clic antes de la D y presiono F4. Cuando presiono F4, miren lo que sucede. Presiono F4 y se coloca el símbolo del dólar antes de la D y antes del 5. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esta celda D5, así yo jale esta fórmula que está acá, lo jale, se va a mantener constante, fija, no va a cambiar nunca. Y eso me conviene porque el tipo de cambio yo quiero que se mantenga fijo. Entonces, mire, yo pongo D5, presiono Enter y luego con autocompletar con esta cruz hago doble clic y ya se completa. Ahora tú puedes verificar, miren, acá en 0.97 es el 3.40 entre el 3.5. Esto de acá se hizo fijo, ¿te das cuenta? Luego acá el 0.86, 3 entre 3.50. Este de 5 también se puso fijo, no varía, ¿te das cuenta? Siempre está entre D5. Igual el último 1.14 es el 4 entre 3.5 y no varía. Entonces recuerda, voy a repetir, recuérdate, pongo más, divido, ¿no? 5.20 entre 3.5. Como yo deseo que el 3.5 sea constante, sea fijo, hago un clic antes de la D, un clic, y presiono F4 de mi teclado, F4. Al presionar F4 va a aparecer el dólar antes de la D y antes del 5. Eso me indica que es una referencia absoluta. Y al ser una referencia absoluta, me está indicando que este D5 va a ser constante. Entonces presiono Enter, yo arrastro mi fórmula y ya se completa la tabla, ¿no? Con los valores, ¿no? ¿Alguna pregunta que tengan, chicos? ¿O está claro esa parte? Está claro, ¿no? Entonces seguimos con el segundo, ¿no?
Ya, entonces seguimos, mira, seguimos con el segundo ejercicio, la hoja 2. Vamos con la hoja 2. Entonces acá en ventas, en esta tabla de ventas, ya, en esta tabla de ventas, acá me está indicando, ¿no? Me está indicando el porcentaje, miren. Acá, yo me doy cuenta que acá, en esta celda, tiene un punto rojo al lado derecho, ¿no? Entonces es un comentario, me dice, ¿no? El valor de camisas en enero entre total de camisas. Y me dice aplicar formato de porcentaje sin decimales. Entonces, como me dice acá valor de camisas, mi valor de camisas de enero entre el total de camisas, entonces primero tengo que hallar acá el total, ¿no? Que es la suma de camisas, ¿no? Desde enero hasta mayo. Entonces yo voy a poner acá, pongo más, pongo suma, abres paréntesis y seleccionas desde enero hasta mayo, ¿no? Los 5 datos. O pones de C9 dos puntos a C13. O puedes poner eso, ¿no? Entonces ahí presiono Enter y sale 580. Simplemente sumando. Luego el porcentaje voy a dividir. Pongo más este enero, que es 100, entre el total, 580. 580. Ahora, para hallar febrero, marzo, abril, mayo, también tengo que dividir febrero entre 580, marzo entre 580, abril entre 580, mayo entre 580. Entonces, ¿cuál me conviene hacerle una celda constante, fija? ¿El C9 o el C14? Claro que el C14, porque es mi total y todo tiene que dividirse entre el total. Entonces yo hago un clic antes de la C, hago un clic y presiono F4 y hago que esa celda F4, el C14, sea constante. ¿Te das cuenta? Cuando ya aparece ese símbolo de Dory, yo sé que esa C14 va a ser fija. Presiono Enter y me sale 0 puntos. Y luego que me dice, ¿no? Aplicar formato de porcentaje sin decimales. Entonces hago un clic en la celda, me voy acá donde dice acá general, en número, acá miren, voy a señalar, acá en número, donde dice general, acá, en esta pestaña, en esa pestaña. Le doy un clic, acá doy un clic en general, y me voy donde dice porcentaje. Das un clic en porcentaje. Y me dice sin decimales, le quitas los decimales acá, ¿no? En número quitas decimales, sin decimales. Entonces, una vez hecho esto, le das doble clic en autocompletar para que complete. O lo jalas hasta acá, ¿no? Lo jalas hasta ahí, ¿no? Hasta ahí nada más. Y ya completó. Ahora, si te das cuenta, mira, en el segundo está dividiendo 120 entre 580. En el tercero, haciendo doble clic, está dividiendo 150 entre 580. En el cuarto, está dividiendo 110 entre 580. En el quinto, está dividiendo 100 entre 580. Y acá el último, ponemos más y vamos a sumar, ¿no? Suma, vamos a sumar los porcentajes, ¿no? Porque es total, ¿no? Vamos a sumar. Y me sale 100%, ¿no? Entonces está correcto. Para hacer porcentajes siempre tiene que ver fórmulas. Claro, siempre tienes que, el porcentaje, cuando tú quieres hallar un porcentaje de un número, tienes que multiplicarlo, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, el 10% de 100, acá por ejemplo, ¿no? Y acá yo tengo 100. Yo quiero su 10% de 100, ¿cómo pondría? Pondría más este 100 por el 10%, ¿no? Por el 10%. Y ahí tengo el 10% de 100, que es 10. Acá igual, ¿no? Acá sumamos, ponemos más suma, y sumamos los vestidos acá, desde 150 a 120, sumamos, ¿no? Suma de 9, 2 puntos, hasta 13. Sumamos.
presiono Enter y sale 600. Luego acá el porcentaje, igual, ¿no? Ponemos más, este vestido que es 150, lo dividimos entre 600. Ahora, ¿a quién voy a hacer una referencia absoluta? ¿Quién quiero que esté fijo, constante? Va a ser este E14, porque es el total. Yo quiero que sea constante, entonces pongo ahí F4. Un clic antes de la E, un clic y presiono F4. Y luego presiono Enter. Luego tengo que cambiar de general, lo cambio a porcentaje y le pongo sin decimales, ¿no? Con acá el número, acá está sin decimales. Esto para quitar y de acá para aumentar decimales. Con acá aumentas y con acá disminuyes decimales. Y le pongo sin decimales. Luego pongo Enter. Y acá autocompleto. Hasta ahí, mira, ya completé. Hasta 20%. Y acá voy a sumar, ¿no? Más suma. Y voy a sumar estos valores, desde 25 hasta 20%, sumas, ¿no? Y pongo Enter y sale 100%. Entonces ahí estamos aplicando todo lo que es referencia absoluta, nada más, pura referencia absoluta. ¿Ya? Entonces tú tienes que saber, ¿no? ¿Qué celda yo quiero que sea constante? ¿Ya? ¿Qué celda quiero que sea constante? A esa celda le doy un clic antes de la letra, doy un clic y pongo F4 y ya lo puedo hacer constante. Entonces vamos con el ejemplo 3, hoja 3. Entonces mira, acá te va a indicar, ¿no? Te va a indicar, este ejemplo te va a indicar qué es lo que vas a hacer, ¿no? Lo estoy agarrando para que todos lo puedan ver. Entonces mira, acá me va a indicar, mira, ¿qué me está indicando? Ingrese el tipo de cambio del día. O sea, ¿qué tipo de cambio estamos ahora, ¿no? Del dólar. ¿Ya? ¿Qué tipo de cambio? Entonces pues, vamos a ver, ya por ejemplo yo calculo que estamos en 3.6, ¿ya? 3.6. Entonces el tipo de cambio para este ejemplo va a ser 3.6. ¿Ya? 3.6. Entonces acá tenemos que completar, mira. Acá me indica, convertir el precio en soles a dólares con dos decimales. O sea, tengo que convertir este 540 en dólares con dos decimales. Entonces, como hicimos anteriormente, ¿no? Tengo que dividir. Entonces pongo más este 540 entre el tipo de cambio. Ahora, para yo poder autocompletar las fórmulas, tengo que hacer una referencia absoluta. Y tengo que hacer a una celda fija, ya sea E9 o E6. En este caso, va a ser E6. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio va a dividir a cada precio que está acá, ¿no? A 600, a 1200, a 1500, a 250, a 200. Va a dividir este tipo de cambio. Entonces yo hago un clic antes de la E y presiono F4. Y ya se hizo una referencia absoluta, apareciendo el dólar antes de la E y el dólar antes del 6. Ahí yo me doy cuenta que ya tiene una referencia absoluta. Entonces, repito, miren, tengo que hacer un clic antes de la E. Hago un clic antes de la E y presiono F4. Ahora, ¿por qué le hago referencia absoluta a esta E6? Porque este E6, ¿cuál es? Es justamente el dólar, tipo de cambio el dólar. Y yo sé que cada precio del sol se tiene que dividir entre esto. Como se tiene que dividir entre la E6, yo a esta E6 le hago una referencia absoluta con F4. Pongo Enter y ya lo convertí a dólares. Me dice que con dos decimales, entonces acá le aumento decimales, ¿no? 1, 2, ahí está, dos decimales. Y acá simplemente completo con doble clic en esta cruz, ¿no? Doble clic y ya se completa. Y te das cuenta que cada uno está dividiendo entre 3.6, mira.
Cada uno se divide entre 3.6 porque ese 3.6, que es la celda E6, ya se ha hecho una referencia absoluta, ¿no? Con F4. Entonces pasamos al ejercicio 4. Acá me dice, en el ejercicio 4, me dice, tengo una tabla de multiplicar, y me dice, escriba cualquier número que desee. A ver, puede ser cualquier número. A ver, por ejemplo, escribimos 21, por ejemplo, 21. 21. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Acá tenemos que completar, mira, este 21 se va a multiplicar por este 1, por cada uno de acá. Entonces, para eso, miren, para eso, acá yo voy a poner 21 y lo voy a copiar nada más, ¿no? Lo voy a copiar. Miren, yo podría multiplicar así, ¿no? Más 1 por 21. Igual acá el segundo, más 2 por 21, ¿no? Así. Pero para eso también puedo hacer una referencia absoluta, utilizando solamente este 21 que está acá arriba, de color amarillo. ¿Cómo haría acá? Pondría más 1 por el 21 que está acá en la celda D6. Acá D6. Y tengo que hacer una referencia. Como todos estos números del 1 al 12 va a multiplicar al 21, entonces yo a este 21 le tengo que hacer una referencia absoluta. Y para eso hago un clic antes de la D. Un clic antes de la D y presiono F4 y ya se hizo una referencia absoluta. Presiono Enter y sale 21. Y acá simplemente presiono doble clic en esta cruz para que autocomplete y ya autocompletó las fórmulas. Y si que los centras, ¿no? Y ahí está la fórmula. Ya está completas las fórmulas. En la hoja 5, ejercicio 5, ojo que los archivos yo he mandado en blanco para que ustedes puedan practicar. Tienen el archivo en blanco y también estoy enviando las soluciones, lo que estoy haciendo en clase para que ustedes verifiquen en qué está fallando. O sea, tienen los dos archivos, un archivo en blanco para que puedan practicar y otro archivo con todas las soluciones, con todas las fórmulas. ¿Ya? Entonces acá me dice el consumo mensual. ¿Ya? Este, por ejemplo, es un recibo de luz, un ejemplo de recibo de luz. Y me dice el consumo mensual. Miren, el consumo mensual, ¿a qué va a ser igual? A simplemente una resta entre lectura actual y lectura anterior. Simplemente va a ser una resta. Entonces acá, miren, acá ponemos lectura actual, ponemos acá entonces más. ¿Cuál es mi lectura actual? Está 1540 menos el 1000, ¿no? Que es mi lectura anterior. Es una resta simple nada más, una resta simple. Presiono Enter y sale 540. Luego, con esta cruz que aparece en el lado derecho, autocompleto hasta ahí nada más. En total, simplemente voy a sumar, ¿no? Vamos a sumar. Me dice, utilice autosuma. ¿Cómo era la autosuma? Selecciono todo, selecciono, me voy a inicio, ya acá en este símbolo que está acá, en edición, acá en edición, en la parte de arriba, acá está autosuma. Entonces pongo un clic acá y ya se sumó. Y ya se sumó. Entonces mira acá, repito acá, el monto consumo, ¿a qué es igual? Me indica, es igual al costo mensual por costo en kilovatios. ¿Dónde está el costo por kilovatio? Está acá en la parte de arriba, mira, es 0.25. Y acá el costo mensual está
lo que justamente he calculado, lo que he restado. Entonces pongo acá, pongo más este 540 por asterisco por el 0.25 que está en la parte de arriba, el color rosa acá, 0.25. Ahora, para yo autocompletar estas fórmulas, yo tengo que hacer constante fija a una celda. No va a ser el consumo mensual, sino la fija, ¿cuál va a ser? La fija va a ser mi costo en kilovatios. Entonces yo tengo que hacer un clic antes de la E, hago un clic y presiono F4. Con F4, ya esa celda E4 se hizo una referencia absoluta. Presiono Enter y sale 135. Y luego hago doble clic en esta cruz para que autocomplete. Con doble clic ya completó. El siguiente me dice mantenimiento 3%. Me dice el monto consumo por la celda F8. Ya, entonces monto consumo pongo acá, ¿no? Pongo más el monto consumo, este monto consumo que es 135, y me dice por la celda F8, por este 3%, porque el mantenimiento es 3%. Entonces estoy multiplicando el 135 por el 3%. Ahora, como voy a autocompletar con la cruz para que autocomplete solito, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacerle una referencia absoluta. Y esa referencia absoluta tengo que aplicarle al 3%, y el 3% corresponde al F8. Entonces hago un clic antes de la F y presiono F4. Y ya se hizo una referencia absoluta. Y pongo Enter y ya completó 4.1. Doble clic y ya completo, ¿no? La fórmula. Ahí vamos a ver qué dice en el chat. Ya, cualquier inconveniente con el audio, igual estoy grabando la clase, así que no hay problema. El video lo voy a mandar a la clase una vez terminada, ¿ya? El video lo voy a mandar al grupo. Total en soles. Entonces, total en soles, ¿qué me indica? Que es el monto consumo más mantenimiento. Entonces pongo más el monto consumo más mantenimiento, ¿ya? Me dice monto consumo más mantenimiento. Solamente es una suma nada más. Pongo Enter y ya sale y acá completo, ¿no? El IGB me dice que es total en soles, entonces pongo más, total en soles, es total en soles, por la celda E5, por la celda E5 que es IGB 19%. Entonces, ese E5, como es el IGB que está acá en la parte de arriba, el IGB, tengo que hacerlo constante, fijo. Entonces voy a poner acá al E5 F4. Coloco F4, F4 y ya se hace una referencia absoluta. Presiono Enter y sale 26,4. Luego autocompleto haciendo un doble clic, ¿no? En esta cruz, doble clic o jalando hasta acá la parte de abajo. Y en esta parte de color rosado va a ser la suma. Entonces pongo más suma y selecciono todos los valores, ¿no? Todos los valores. Pones más suma, abre paréntesis y seleccionas todos los valores. El neto en soles me dice que es igual al total en soles más IGB. Entonces pongo total en soles más el IGB. Esto dos se suma. Total en soles más IGB. Pongo Enter y acá autocompleto hasta acá nada más, ¿no? Antes de llegar al color rosado. Hasta ahí nada más. Por acá el último es la suma, ¿no? Es la suma. Vamos a sumar acá. Ponemos más, ponemos suma. Y voy a sumar todos estos valores. Sumo todo esto. Presiono Enter y sale 11.005,6. Y así se completa esta tabla aplicando sumas y restas y referencias absolutas. Vamos a la hoja 6. En la hoja 6
Ya, en la hoja 6, miren, en la hoja 6, me dice convertir, ¿no? Convertir a moneda extranjera los siguientes dólares, ¿no? Ya acá tengo el dólar y el euro, ¿no? Estos de acá, el dólar y el euro, su cambio, su tipo de cambio, van a ser los fijos. Yo pongo acá dólar, ¿no? De Argentina, dólar. ¿Cómo convierto? Me dice acá dividiendo, ¿ves? Entonces voy a poner más estos 3.000 entre el dólar, que está acá, 3.86. Ahora, como yo quiero fijo al dólar, en B3 hago un clic antes del B y pongo F4 y presiono Enter. Y luego acá lo completo hasta acá, ¿no? Está completado. El euro también es igual. Pongo más este 3.000 entre el euro. Ahora, como yo quiero que este euro sea fijo, hago un clic antes de la B, un clic y pongo F4. Al poner F4, ya se hace una referencia absoluta y presiono Enter y acá simplemente autocompleto. Ahora, convertir a dólar argentino los siguientes valores. ¿Cómo se obtiene? Multiplicando. Entonces pongo acá, ¿no? Pongo más este dólar 1700, lo voy a multiplicar lo contrario, ¿no? Multiplico por el dólar que está acá, por 3.86. Y a este B3 lo voy a hacer fijo, pongo F4 fijo. Y ahí autocompleta. Ahí autocompleta. Acá igual, ¿no? El euro pongo más, este euro lo voy a multiplicar, porque es multiplicación por su valor, ¿no? Que es 5.58, su cotización. Y a este B4 lo voy a poner F4, para que sea una referencia absoluta. Y luego presiono Enter y ya está la fórmula, ¿no? A ver, voy a mandar ahorita otro enlace de Zoom porque ahorita se va a cortar. Voy a mandar otro enlace al grupo, ¿ya? Para terminar con la clase voy a mandar otro enlace de Zoom al grupo.